Y a los 2 años, por una mala praxis, le ocasionan un daño cerebral a Damián irreversible. Y tuvo que pasar por muchas etapas, donde estaba tieso, donde estaba como ahogado. Tras la partida de mi mamá, al mes mi hermana, me quedo con Damián, al año mi hermano. Ahí es algo traumante, son tragedias, y por más positivo que uno quiera hacer y por más fe y esperanza tenga uno de que Dios permite ciertas cosas y que Dios es bueno, aunque las circunstancias no lo sean, creo que de lo que he aprendido es el valor valga la redundancia, el valor de valorar a la familia, aún con los esques. En el testamento de mi hermana, obviamente me deja a mí como la tutora de Damián, y, y tengo que iniciar porque no dice que eres especial, entonces tengo que iniciar un juicio de interdicción para quitarle todos los derechos a Damián, porque no es que se los quiera quitar porque soy gacha, sino porque pues dejó una casa y Damián tiene la edad mental de 4 años. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades, historias detrás de las causas. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Y tú? Muy contentos porque hoy vamos a tener una edición especial de este podcast dedicado al 10 de mayo. Así es. Pues hoy tenemos un programa muy especial y tenemos la presencia de María del Sol. María del Sol, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos este día con este programa tan especial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un placer. Gracias. Pues este podcast justo es Historias detrás de las causas. En esta ocasión, pues te vamos a invitar a no hablar del lado artístico, no vamos a hablar de la cantante, porque sabemos que tú tienes una historia muy interesante que yo creo que muchas mamás se van a ver reflejadas con esta historia, pero para eso vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir a la vida de tu hermana Peggy, porque de ahí surge ahora una nueva historia en tu vida. Entonces, platícanos de tu hermana, porque ella fue mamá de un niño maravilloso, que nació bien, pero después sucedió algo. Platícanos de esta historia, por favor. Claro que sí, mira, mi hermana Peggy es la mayor, somos tres. Peggy es la mayor, Alonso, el sándwich, y yo soy la más pequeñita. Y el sueño de mi hermana era, uno de los grandes sueños de mi hermana era ser mamá, y se cumplió. Tuvo a Damián, un niño hermoso, hermoso. Mi hermana era la culta de la familia, Ernesto lo sabe, le decíamos la literata, una mujer culta, premiada, becada, maravillosa, por lo que a Damián le daba desde muy pequeñito. No existía mucho Disney, no eran más bien juegos educativos, etcétera. Y a los 2 años, por una mala praxis, le ocasionan un daño cerebral a Damián irreversible. Y tuvo que pasar por muchas etapas, donde estaba tieso, donde estaba como aguado. ¿Se enfermó de algo, perdón? Tenía problemas con los bebés, que la panza, y era algo que tenía que ver con su estómago. Y pese a mi mala memoria, recuerdo con gran claridad el medicamento, que es codeína. Entonces, pues también empezó a convulsionar y empezó una historia de terror al principio, porque cuando tú tienes un hijo que nace bien, esa es la perspectiva que tienes y haces planes conforme a lo que ves. Creo que hubiera sido diferente si Damián desde un principio hubiera tenido alguna problemática, pero a mi hermana le dieron un diagnóstico muy, muy triste. Número uno, que no iba a vivir, y que si vivía
pues ahora sí que lo tuviera guardado, porque no iba a caminar, no iba a hablar, etcétera. Y ver la importancia de lo que es perseverar de una manera con una esperanza sólida y sin ser, como te digo, pasada de tueste, ¿no? Así de, no, sí, porque ya lo voy a declarar. No, no, no. Mi hermana hacía lo que tenía que hacer e hizo de Damián un niño funcional, con muchas carencias, sí, pero un niño funcional al cual el día de hoy, por ejemplo, ya tiene 47 años, le encantan los números, es fanático de todo lo que tiene números, tablas con números, relojes, y, y pues nos encontramos ante una nueva perspectiva de vida como familia, no tan solo mi hermana, ni el papá de Damián, y empezamos una aventura. No quiero agarrarme como monólogo, si quieren No, preguntar claro. algo. lo que quería, antes de que te vengas más para acá, Ajá. Sí. vamos a quedarnos en esta primera etapa cuando le detectan este Ajá. daño a Damián. ¿Qué pasó con el médico? ¿Ahí hubo algún tipo de demanda o se hizo responsable, se desapareció? ¿Qué sucede en ese primer momento? Mira, esto fue hace 45 años. Hace 45 años no existía eso. Es como el déficit de atención hoy, es severo, mediano o casi nada o extremo. Pues antes eras burra y tonta, ¿no? O negligente, porque no había esa información. Claro, Entonces, no hubo una demanda porque estábamos enfocados en que Damián viviera, ¿no? Y aparte, en conseguir los medios económicos para poder suplir todo. Entonces no hubo, no se hizo responsable y ni siquiera tuvimos la cabeza, porque eso sí, nos unimos con todas nuestras incapacidades, porque si mi hermana, que era la afectada directamente, no sabía cómo, es como la maternidad de una mamá de tu niño normal, no sabes, aunque leas libros y todo, hasta que no lo experimentas de manera física, en vivo y a todo color, sabes de lo que hablamos. Entonces, sí, yo recuerdo a mi hermana 3 veces al día hacerle a Damián músculo por músculo, tendón por tendón, coyuntura con 3 veces al día. Damián primero estaba tieso, luego estaba aguado, cómo le hacía su pizarrón para los 10. O sea, de verdad mi hermana se esforzó tanto en poder sacar lo mejor de Damián pese a su discapacidad. María, ¿cómo es para ti esta vivencia, ¿no? Porque dices que eres la más pequeña, ¿no? Entonces debe haber sido muy fuerte como la menor, ver que tu hermana está viviendo todo esto, ¿no? Y esto sin duda pues cambia todo el clima familiar, porque entonces hay que abocarse a esta nueva persona, este nuevo integrante de la familia que está teniendo una problemática muy sensible. Y a tu hermana, por supuesto, ¿no? Que también esto, y lo digo también como mamá, pues esto conlleva mucho dolor, ¿no? Y mucha incertidumbre y muchas Enojo, cosas. Frustración. Claro, tristeza, dolor y por supuesto, sí, mucho enojo, ¿no? Mucho. Y además como esta parte de ¿por qué a mí, no? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Y esta impotencia de qué es lo que va a suceder. ¿Cómo lo vives tú? Mira, yo quisiera decir y pintarme bonita, ¿no? Ay, sí, me preocupé mucho por mi hermana. Claro que me preocupé, pero había una brecha generacional, porque mi hermana me llevaba 9 años. Entonces, quieras que no, yo estaba como, había muchos años de diferencia, no eran 2, y yo estaba, claro, y estuve, y la ayudé, y la llevaba a las terapias, y, o sea, sí estuve, pero yo creo que fue como una etapa de shock, ¿no? Más que por Damián, el ver a mi hermana, quien, dicho sea de paso, fungió como mi mamá, perdón, porque mi mamá al fallecer mi papá sale a trabajar. Entonces mi hermana se convirtió como en mi segunda madre. Entonces era más bien el ver a mi hermana, ¿no? El padecer, pero desde una
una diferente forma, porque yo era como un aborrecente, por decirte. Esto sucedió cuando yo tenía como 17 años, 18, y no son los 17 de ahorita. Sin duda no. Claro. Entonces, sí es algo que estos eventos, estas situaciones, obviamente son inesperadas y afectan sí al niño, pero el niño es el menos afectado de manera consciente porque él no entiende de terapias, no entiende si hay que trabajar lavando platos, pisos, vender lo que sea para las terapias. O sea, el entorno familiar cambia radicalmente. Mi mamá, doña Josefina Echanove, estuvo siempre como proveyendo sobre todo la cuestión económica, porque tener un niño discapacitado dista mucho de ser algo económico, es muy, muy, muy caro. Entonces la dinámica familiar obviamente cambió. Hay muchas personas que, digo yo con un lindo corazón, dicen, ay, es una bendición tener un niño así. Y yo digo, no, bueno, porque no lo han vivido. Claro, sin duda. Sí. Entonces, quisiera buscar, no es una maldición, creo que es una oportunidad para poder amar, para poder servir de una manera que no vas a ser recompensada, ¿no? Pero que a la larga vale la pena. Dentro de todo el impacto que genera en la familia, el matrimonio de tu hermana, ¿cómo se vio afectado a raíz de esto? Supongo que en ese momento, bueno, pues tu hermano hubiera podido seguir teniendo otros hijos o algo, pero un evento así ha de haber impactado y ha de haber hecho, me tengo que abocar a él. Exacto, pero en el matrimonio de tu hermana, ¿cómo afectó esto? Digamos, en el núcleo primero de Damián, ¿cómo vino a afectar este cambio? Como comenté, afecta a nivel familiar, porque uno no sabes cómo reaccionar. Si mi hermano no sabía, nosotros menos, ¿no? Y de pronto con el paso del tiempo, ahorita te contesto, todos los esfuerzos que de afuera podemos hacer parecen poco, ¿sí? Porque en esa desesperación de querer que te comprendan, que sientan lo que tú sientes, es imposible, ¿no? Y afectó, mi hermana vivía con el papá de Damián, tenían ya una relación, no sé, de 4 años por ahí, y fue algo que afectó indudablemente la relación y al extremo de que el papá de Damián pues decidió no seguir vivo, ¿no? Algo que pues ocasionó todavía un peso más grande a la carga, porque es una carga emocional, física y económica el tener un niño especial, ¿no? Fue algo que, pues, obviamente a mi hermana, si ya iba subiendo, pues la llevó al Seol mismo, ¿no? Y otra vez levántate y sigue, ¿no? Proveyendo todo lo que Damián necesita. Y mi hermana hizo un trabajo espléndido, de verdad. Hoy que ya llegaremos ahí, ¿no? Pero que yo soy mamá de mi sobrinijo, puedo ver que todo lo que ella sembró en Damián tuvo una cosecha, ¿no? Y estoy cosechando yo parte de esa labor que ella hizo tan intensa al cuidarlo, al llevarlo a las terapias y también hoy a la lejanía, ¿no? Como tú dices, y sufrías por tu hermana. Sí, pero es imposible. Cuando tú no vives eso de manera directa, jamás lo vas a poder ni siquiera comprender un 15%. Sí, no, claro, no lo dimensionas porque no estás en ese lugar, ¿no? No. Bueno, este panorama que nos platicas, sí, bueno, debe haber sido devastador para tu hermana, ¿no? O sea, esta pérdida y esta situación, sin duda. ¿Cómo nos dices, ya vamos a llegar ahí? Llévanos a ese lugar. ¿Cómo es qué es lo que sucede en este trayecto, en la vida de tu hermana, que hace que
que ahora seas tú, como nos compartes, la mamá de tu sobrinijo, como le llamas, ¿no? Ajá, desde muchos años atrás empecé, tú te vas a quedar con Damián. Y ¿Ella te lo decía? ella, sí, pero yo era así como de, sí. Sí, no, claro, o sea, no te pasaba por aquí, ¿no? Es eso, lo decimos, sí, yo te entiendo, ¿no? Cuando alguien fallece y tú no has tenido algo parecido, agradeces el lindo corazón, pero no tienes ni la menor idea de lo que es, ¿no? Entonces, se me fue la pregunta. A ver, sí. ¿En qué momento llegas a esta claro. etapa? Pero, digamos, en todo este trayecto de vida, cuando ella te lo está diciendo, pues, a futuro, ¿no? Que ni ella sabe, ni tú sabes qué es lo que va a pasar. Y te voy a interrumpir, fíjate, porque hay algo, tras la partida de mi mamá, al mes mi hermana, me quedo con Damián, al año mi hermano. Ahí es algo traumante, son tragedias, y por más positivo que uno quiera ser y por más fe y esperanza tenga uno de que Dios permite ciertas cosas y que Dios es bueno, aunque las circunstancias no lo sean, creo que de lo que he aprendido es el valor de, valga la redundancia, el valor de valorar a la familia, aún con los esques, ¿no? Porque obviamente lo que ocasionó la cuestión con mi Damiano trajo situaciones muy, muy tristes, muy dolorosas para la vida de mi hermana a nivel personal, que pues desenfoca, uno, ¿no? Fumaba 2, 3 cajetillas al día. Y eso obviamente, lo que uno siembra, uno lo cosecha, ¿no? Empezó a tener problemas en los pulmones y voy justo a ese paso. Y el perdón. Ya sé que tengo déficit de atención, ni modo, me agarran la onda o se lo pierden y vuelven a ver el programa. Ya, de lo que aprendí es el valorar a las personas y el pedir perdón, porque en algún momento dado, y yo quiero ser honesta, porque yo no soy una persona perfecta, y lo expongo de tal manera porque he aprendido y quiero hacer las cosas mejor cada día con la ayuda de Dios. Tuvimos problemas muy, muy severos, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión fue un pleito tremendo, ¿no? Yo le dije, y no te voy a cuidar a Damián, ¿no? Ya hazme como puedas. ¿No? Y tengo déficit de atención. Y a mí se me olvidó que lo había dicho. Yo ya comadreábamos y nos reíamos y todo, y se me había olvidado. Y gracias a Dios, porque le dije, oye, no manches, no seas loca de mí. Perdón, claro que me voy a hacer cargo de tu chamaco, pero sin entenderlo. Entonces, mi hermana fumaba mucho y tú juzgas, ¿no? De afuera. Creo que para anestesiar su dolor inmenso, intenso, su frustración, su enojo con la vida, con las circunstancias y aún con nosotros, porque te digo, llega un momento en que nada de lo que haces es suficiente, y hoy lo entiendo. Viene la pandemia y fallece mi mamá, y mi hermana no lo esperaba, la verdad, ¿no? Tenía cuestiones respiratorias, pero nada de vida o muerte, ¿no? Y un 10 de febrero del 21 me tocó abrazar a mi hermana por última vez y estar con ella, bien loco, porque fui la única de mi familia que pude estar con todos. O sea, y digo yo, ¡ay, qué fuerte! No, esa sí fue una bendición, ¿no? Grande. Entonces, pues viene toda la cuestión de Damiano. Mi hermana ya había contratado enfermera, era una enfermera que estaba con su esposo para cuidar a Damián, ¿no? Y ellos se hicieron cargo de mi sobrino por un tiempo. En lo que yo estaba con los papeles de mi mamá, yo digo, mi primera muerta con la de la segunda muerta. O sea, era que la casa caca, que el testamento, que sí, que no, que las terapias que daban. Era una locura. Y mi hermano estaba en Guanajuato, como que sí, como al pendiente, pero yo estaba aquí y estaba llevando la mayor carga. Es un privilegio, sin duda. Entonces, ya cuando
termina ese periodo con esta enfermera, me tocaba a mí asumir, porque obviamente, ahora sí entendí sí me voy a hacer cargo. No, ay, sí era en serio. Entonces, y otra cosa, hagan su testamento. Es que yo nada más tengo un abanico. El abanico, y si lo quieres repartir en 10, cada pedacito, a quien se lo quieras dejar, déjalo por escrito. Gracias a Dios, mi familia lo hizo. Pero debido a lo de Damián y algo que venía comentando Ernesto, no entiendes la magnitud, porque mi hermana pues ya conocía su entorno, las terapias, toda la escuela, lo que quieras, pero en el testamento de mi hermana, obviamente me deja a mí como la tutora de Damián, y tengo que iniciar porque no dice que eres especial, entonces tengo que iniciar un juicio de interdicción para quitarle todos los derechos a Damián, porque no es que se los quiera quitar porque soy gacha, sino porque pues dejó una casa y Damián tiene la edad mental de 4 años. Claro, él no puede hacerse cargo por él mismo, necesita de tu ayuda. Así es. Entonces fue todo un periodo muy, muy duro, pero bueno, ya soy la tutora legal, ya luego, me falta ya adoptarlo, ¿verdad? Pero otra cosa que quiero comentar, y eso lo sabe muy bien Ernesto, es que es muy triste el que niños especiales, niñas especiales no puedan ser asegurados, no tengan la protección, ¿sabes? Porque cada entrada de pronto, no una limpieza de dientes para mi sobrino, por sus circunstancias se tiene que dormir, sale entre 50 y 70 mil pesos, más las medicinas, 12 mil pesos, más la escuela, más y se te va. A ver, venga. nos estás diciendo que, vamos a regresarnos. Sí. Resulta que fallece tu hermana, sí. Viene el papeleo, ajá. Caes en la realidad de, ok, soy la responsable, ajá. Y resulta que pues a ti nadie te dijo, a ver, el paso 1 para atender a Damián, él come a estas horas, duerme aquí, su ropa es así, sus medicamentos, o sea, no hubo una plática previa, no dio tiempo jamás de que tú estuvieras al pendiente de todo eso. No. Oye, pero perdón por interrumpirte, no te olvides de lo que le vas a decir, pero antes de eso, nos compartes que es la pérdida de tu mamá. Después la pérdida de tu hermana. Al mes. Después tu hermano. Sí. O sea, es una serie de pérdidas al mismo tiempo y además quedarte con tu sobrino. Uh-huh. Entonces, digo, también esto es un escenario pues muy trágico, sí. Devastador, ¿no? Sí. Y sin instructivo, como dice Ernesto, ¿no? Sí. Sí. Pero de gran aprendizaje. Hoy, la verdad, tiene que ver contigo con lo que estábamos platicando, porque algo bien importante que es, no sé si pasa en todas las familias, yo quería a Damián, ¿por qué? Pues porque era el hijo de mi hermana, ¿no? Pero lo quería, pues así como, pues, ay, sí, te quiero. Pero así como, no, pues sí, quiero un helado de chocolate, ¿no? O sea, había una barrera. Y la barrera estaba cimentada en el dolor que yo veía, lo que le sucedió a Damián había impactado a mi hermana. No sé si estoy siendo clara. Sí, por supuesto. Entonces sí. Era como sí te quiero, pero ya, ¿no? Y no lo trataban, no lo odiaban, no, pero era así, hay que darle, le doy, hay que agarrarlo, sí, y un día ya me agarró y me moqueteó Damián y está bien. Pero al fallecer mi hermana y como tú dices, ¿no? Y ahora sí entendí que me había quedado con mi sobrino. Es real los milagros de Dios ante algo que tú no puedes hacer. O sea, ante la incapacidad del ser humano de hacer algo y de hacer algo de la noche a la mañana, o sea, de un día para otro, ¿no? Lo amo. O sea, ya te digo, no manches, Damián, te amo. O sea, te amo y lo abrazo y lo abrazo y nos columpiamos así, ¿no? Y él me dice, es Marisol. Le digo, te amo, Damián, es Marisol. Entonces, yo digo, guau,
hay esa conexión, entendí, ¿no? Que ahora soy responsable. Y si bien nunca me dijeron tal, pero veo la provisión de Dios en todo esto, porque las personas que mi hermana había contratado era una enfermera, entonces dejaron dicho, ¿no? Toma un montón de medicamentos y dejaron anotado, ¿no? Igual mi hermana tenía anotado todos los medicamentos, Damián. Tiene ya yo creo que 38 años en la misma escuela AMPRE, que ahorita hablamos de eso, pero cuando termina este tiempo con la enfermera, me tocaba a mí cuidarlo y veo una vez más la provisión de Dios, porque Romina, mi hija, y Benjamín, su esposo, ven que la situación de toda mi familia de no tenerla afectó mucho mi salud. O sea, no me volví loca, ya estaba yo loca, sí, de pronto se me zafaron 3 tornillos más, pero mi salud sí, al grado que estaba yo casi como en modo medio inservible, y me dijeron, nosotros nos hacemos cargo de Damián. Entonces como que pasó la estafeta a ellos, y yo iba a comer y lo sacaba, pero una vez más era de lejos, no sé si me expliqué, más cerca todavía, pero no te voy a decir, como de unos 8, no sé, yo creo que un año para acá, tengo una relación más cercana con Damián, nos vamos a comer, le compro calzones, sus calcetines, ahora que mi hija y su esposo, se fueron a Chile justamente a vivir ayer, ahora sí me quedo con mi niño, con todo, con pagar colegiatura, con las pastillas, y eso sí, con mi déficit de atención, perdón que lo repita tanto, pero es que tiene mucho que ver. O sea, yo no puedo armarle su pastillero porque yo creo que lo dejo machueco. Sí, no, yo hasta sí, tú me conoces, yo soy despistadísima, me tomo 2 de la mañana y 2 de la noche, soy un caso. Pero tengo gente que se ha sumado a esto y ha hecho que esta maternidad, no por decisión propia, esa es la verdad, sino por una necesidad, ¿no? Esté siendo una aventura que me esté permitiendo empatizar con la familia, porque te digo, decimos el niño acá, no, las mamás, los papás, los hermanos, y quiero saltarme a la escuela de Damián, porque considero que necesitamos valorar mucho esas instituciones serias. AMPRE es una institución que tiene como 64, 65 años. ¿Sabes la historia de cómo llegó Damián ahí? ¿Cómo lo encontró tu hermana? Mi hermana buscaba y buscaba y encontró. Cambió, mi hermana vivía en la Condesa, se fue hasta el sur, porque AMPRE está en el sur, y no te puedo decir mucho. Entonces, llega Damián, es un niño muy querido, ama la escuela, y es su segunda casa. Yo le hablo a veces, Damiano, ¿cómo estás? Bien, Marisol, nos vemos mañana. O sea, me estorbas en este momento. No me distraigas. Oye, pero a ver, platícanos de esta escuela. ¿Qué tipo de escuela es? ¿Cómo funciona? Mira, tengo la información porque la tengo, pero tengo tantas cosas en la cabeza. Lo que te puedo decir, les puedo comentar en este momento, es una institución de muchos años, en donde se atienden niños con necesidades especiales. Es una escuela donde se les puede dar terapia, pero también es un internado. Entonces, debido a las cuestiones que mi hermana vivió, etcétera, etcétera, Damián, por ejemplo, vivía en su casa, que es a 5 minutos de AMPRE, y 2 días iba con mi hermana. Entonces, es la dinámica que hasta hace tiempo se estaba viviendo. Hoy, por mis situaciones de salud, no puedo hacerme cargo de traer a Damián a mi casa, porque cuando tiene crisis es un ser muy violento, que lo primero que hacer es cuidarlo a él de que no se lastime, de que no se lastime. Y luego cuídate tú. Y platico eso porque es impresionante, es delgado. Pues esa delgadez de ser humano levantó un inodoro. Claro, sí, tienen muchísima fuerza. Eso es muy sabido también, ¿no? Mucha fuerza, entonces, pero estamos iniciando, ya me estoy relacionando con la comunidad AMPRE.
Fátima, gracias Adriana, gracias a Fabiola, gracias a Jenny, a todo el personal, porque, ¿sabes? Aman a los niños y eso es algo que yo me he dado cuenta. Es un lugar impecablemente limpio, es un lugar donde hay 2 o 3 niños que son huérfanos de mamá y papá. Damián es huérfano, pero tiene tía, y bastante tía, pero que no tienen a nadie, y algunos tienen cáncer, y los llevan a Médica Sur. Sí, porque repito, debería de haber en este gobierno, de verdad, una atención para estos niños y niñas especiales, un hospital, y que no haya, digo, se agradece el CREA, ¿no? Pero hay un CREA cada quien sabe, lejitos, ¿no? Pero vuelvo, es una institución donde yo he podido vivir el amor que le tienen a los niños y a las niñas, y es una fraternidad, es una comunidad. Y como me dijo Fátima, la directora, Marisol, somos una comunidad, abrázala, ¿no? Y fue así como de, wow, sí, porque esta es mi realidad, necesito abrazar, entonces hoy ya estoy en el chat de mamá. Mi mamá diría, te voy a interrumpir, con su sentido del humor negro que tenía, a la vejez viruelas, mijita. Ya 80 y 20 y eres mamá. Entonces estoy ahí en el chat de las mamás y de los papás, ¿no? Y esa dinámica que para ti era completamente desconocida, de tener este acercamiento con los padres de familia de otros niños, ¿cómo ha contribuido en tu vida, en lo personal, a entender, decir, ok, no soy la única, no. Ok, no estoy sola, ok, mi hermana estuvo 40 años de su vida pasando por esto, ahora entiendo, o sea, ¿cómo ha impactado en ti el conocer la historia de otros padres de familia que se enfrentan a esto día a día? Y el tener una red de apoyo, ¿no? Yo creo que también esto es fundamental, apoyo, ¿no? Claro. En estas circunstancias, cuando se tiene además una problemática así, necesitas una red de apoyo porque solo no nos podemos sostener, esa es una realidad. Ni con todo el dinero del mundo. No, porque ellos sabes que tienen un amor tan especial por los niños que no son sus hijos, ni primos, ni nada, y se preocupan y se ocupan, y lo siento yo como esa familia extendida, no sé, como esa comunidad extendida. Cuando yo llego a tener una necesidad, lo expongo y me apoyan, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida por esa escuela, por el trato que le dan, no nada más a Damián, sino a todos los niños y niñas que están ahí. Y los niños especiales son sin filtro, porque si no le gustara a Damián, me lo haría saber y acabaría yo en la escuela y él en su casa. O sea, no, de veras. Pero él es feliz. Entonces, ¿cómo ha impactado en mi vida? Eso, sobre todo, Ernesto, el decir, ahora te puedo entender un poquito, ¿no? Porque ahora le hablo al medio hermano de Damián, le hablo a personas que me quieren, ¿no? Y que de pronto acompáñame a sacar a Damián, porque yo tampoco puedo. Camina como Frankenstein y yo como, pues, medio Morticia, ¿verdad? Y ahí vamos. Y entiendo la importancia de ayúdame. Y Damián ama a la gente, ama el borlote, ama cantar, ama la música. Entonces empiezo a comprender un poco el entorno de mi hermana, agradeciéndole la labor tan grande que hizo ella de estructurarlo en cosas muy básicas, y algo y esto es bien importante porque cuando estaba con su mamá ya tenían una dinámica armada, ¿no? Con sus beneficios y a lo mejor con sus desajustes, como en todas las familias, ¿no? Con los cuidadores se repitió la misma dinámica, porque era la dinámica heredada por Peggy. Cuando llegan Romina y Benjamín, cambia. Y esto me vuela el cerebro, porque veo cómo aún una persona con tal discapacidad puede modificar comportamientos
¿no? Porque Damián, pues es hijo único y todo, y eras muy berrinchudo, ¿no? Y de pronto te tiraba cosas, televisiones volaban, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Y después él decía, fue un accidente, y todo el mundo decíamos, sí, fue un accidente, tranquilo, ¿no? O sea, ya de por favor, calma, por favor, ¿no? Cuando llegan con Romina y Benjamín, ya sé... Voy a aclarar, para quienes no sepan, Romina y Benjamín. Romina es hija de María y Benjamín es el esposo de mi su otro hija. hijo que me robó a mi hija, canijo. Ajá. Y ellos, platícanos, Sí. ¿en qué momento vienen a entrar en esta historia? Porque entendemos, bueno, la parte legal de que tu hermana te deja a ti la responsabilidad, pero pues podríamos decir, bueno, y Romina y Benjamín, ya nos dijiste que por temas de salud te apoyan, pero ¿a qué grado llegó ese apoyo? Platícanos. Totalmente. A irse, dejar la casa donde ellos vivían con un bebé de meses, a irse a la casa de mi hermana con los muebles de mi hermana, con todo de mi hermana, con el hijo de mi hermana. O sea, hacerse cargo de Damián. Claro. Entonces Su ellos vida, también su tuvieron vida. otro hijo. Ellos también fueron papás. De un niño de 40 y tantos años. Entonces yo digo, wow, gracias. Y ahora que se fueron ayer a Chile a vivir, ellos son misioneros, en una comida previa, o sea, yo les dije gracias, y especialmente a Benjamín, porque la idea fue de él, de apoyar a su suegra. Gracias, las suegras podemos ser queridas, gracias. Se requiere. Y entraron ellos, te digo, a hacerse cargo de Damián en la casa de Damián, porque aparte era pandemia y Damián no estaba en la escuela. Entonces se lo aventaron 24/7, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo? Por hasta el Un día año de... y cacho. Wow. Gracias, mis hijos preciosos. Y el primer pancho que tocó, mi hija fue surtida, por supuesto, le dio sus buenos cates Damián, a Benjamín también, pero hubo uno, justamente cuando le tocó a Romina, pues sus golpes, llega Benjamín y Damián ya había aventado la comida, se tiró en el suelo y es una persona como desconocida, no es el Damián que conocemos, es muy extraño. Entonces, Benjamín le dijo, Damián empezó, fue un accidente. Y Benjamín le dijo, no fue un accidente. Lo que hiciste estuvo mal, fue un berrinche. Pídele perdón a Romina, ¿no? Y en la vida le habían dicho eso a Damián. Pero ¡Wow! dice Damián, claro que no. Y Damián, no. Fue un accidente. No fue un accidente. O sea, hazte cargo, tú también, hazte cargo. Y embarraba más la comida y aventa. Fueron 3 horas. ¿Ok? Entonces, híjole, es increíble. Ellos no tenían el manual. Benjamín, que Damián es mucho más alto que Benjamín, lo agarra y lo acostó en su cama. Todo embarrado, todo babeado, su cuarto, todo hecho una porquería. Y a la mañana siguiente Damián amaneció así de, ¿qué pasó? Y hoy, él pide perdón. Ya no dice, fue un accidente. Hay accidentes, claro que sí. Pero Damián, antes tú llegabas a casa de mi hermana y era lo que ella hizo y estructuró para la seguridad de ella y de Damián, ¿no? Porque estaba sola, viviendo sola con él. Entonces, no lo toquen, no lo saluden, tiene un grado de autismo, entonces no le toquen, no le muevas nada, la comida tiene que ser exacta, todo muy, ¿no? Y acá estos niños, no, es que me fascina porque le respetaron lo básico, ¿ok? Le cambiaron todo el cuarto. La mesa la clavaron, entonces ya Ya la mesa no Ya vuela. no había manera de volar la mesa. le redujeron cosas, la hora de la comida, le daban la comida licuada, picada, lo sacaba a caminar, era, o sea, hoy Damián, yo me conmuevo porque antes para sacar a Damián se requería una mochila que pesaba como 8 kilos 10, no puedo con el niño y la mochila, ¿no? De todos los aditamentos para en la mesa del comedor del restaurante sacar todo. Y si se me olvidaba una pieza,
Una. Ya no comía. Ya No, había manera. o sea, la comida, el espagueti, en la Pancho cara del total, claro. Pancho. Entonces era un estrés. Y hoy salgo con mi sobrinijo, gracias, con su babero, porque le compré sus baberos. Ay, sí, soy mamá, me encanta. Con su baberote acá, que lo tengo que cortar. Y una cosita así de como foamy, con 12 números, como si fuera un reloj. Enough. Llega al restaurante. ¡Hola a todos! Mi vida. Espagueti, pollo y verduritas. Capi, gracias, Capi. Y es otro niño. Otro. Oye, es otro. qué maravilloso que nos cuentes esto, porque cómo el amor te cambia. Cómo Con disciplina. con disciplina, pero cómo esta parte, digo, porque tu hermana sin duda lo adoraba, Idolatraba. ¿no? O sea, no es el amor, no estoy cuestionando ese amor, sino cómo esta parte que hemos hablado ya también, nos hace tanta falta como sociedad ser más empáticos, ¿no? Por supuesto, o sea, es el amor, es la disciplina, pero también es el poder aceptar. Cuando las personas nos sentimos aceptadas, nos sentimos queridas, nos sentimos en un entorno de seguridad, nuestra vida cambia. Y seguro todo esto, desde, por supuesto, tu hermana, ¿no? El sentar las bases, como dices, de una estructura, de uno tal, porque además ella tampoco sabía. No. Ella tampoco tenía idea de cómo acercarse, cómo aproximarse, tampoco es que hubiera tanta información antes. Tampoco. Si ahora tampoco hay la suficiente, y ahí vamos trabajando, ¿no? Pero qué maravillosa historia, de verdad que me conmueve mucho escucharla. Creo que nos hace falta todavía mucho como sociedad de seguir trabajando en estas cosas, pero además qué admirable lo que tú estás haciendo ahora. Oye, Ay, y pero además, lo disfruto, cállate, es que lo conozco desde que era niña, por eso le puedo Oye, decir, no, no es es cierto. que platica, Marilu, de la historia de tu hermana, de esas bases que sembró en Damián y cómo fue armando su vida para que irla llevando, ¿no? Y a llegar a este momento. Pero luego se nos olvida hablar de nuestra historia. Y en tu caso, hoy con Romina, ves lo que tú sembraste también como mamá, porque, Por oye, supuesto. no cualquier hijo, No. ni menos involucra a su pareja. No, en y un no nuestra cualquier- programa de- pareja Claro. involucró a mi hija. Por eso. Pero a lo que voy es que tu hijo hubiera dicho, ¿sabes qué? No. O sea, es mi familia, no es tu tema, nosotros aparte. O sea, pudo haber sido esa la historia, pero también habla mucho de tu historia como mamá, lo que tú sembraste en tu hija y ya ella de adulta, la decisión que tomó al encontrar a esta pareja, que fíjate cómo vino a sorprender a otra familia, ¿no? Claro, Él se integra, claro, por supuesto, él se sí. integra a tu familia, pero cómo vino él a mover todo esto de una manera tan bonita, tan positiva, que ahí es donde ves el amor familiar, Por supuesto, la sí. responsabilidad, las bases. Los límites también, los límites amorosos. Eso fue algo, y ese dicho que dice, no, suerte te dé Dios que el saber nada te importe. Porque como ellos no vivían con Damián, no les había tocado todo lo que mi hermana vivió durante 40 y tantos años, por eso eran tan desparpajados. No fue un accidente, ¿no? Hazte responsable. Y cómo poco a poco Damián entendió dentro de su nivel, dentro de sus capacidades, le dan crisis, gracias a Dios, tan pocas, a su nivel, ¿no? Porque tenemos cita que con el dentista que ya le toca, que con el neurólogo también, y ha mejorado físicamente, Dios mío, camina solo periodos que, claro que cuando yo voy con él camino, pero como todo suena muy fuerte, como la partida de su mamá le ha dado a Damián una nueva forma de vivir. Es algo que yo estoy sorprendida, ¿sabes? Porque Peggy dejó las bases sólidas. Pero te digo, a Damián no te le podías acercar, no lo podías tocar. En la escuela no van muchas, que el TEC, que acá hay, y les llevan actividades, y Damián siempre estaba solo, apartado, porque mi hermana le daba temor que fuera a lastimar a alguien.
Hoy, no, con el gorro de Santa Claus, no. O sea, yo digo, mi hermana estaría, pues no sé si contenta, ¿verdad? Oye, yo creo Oye, que pero eso, perdón, es que yo creo que tiene mucho que ver, de ustedes que son mamás, lo tendrán más claro, de esta sobreprotección como mamá al hijo, y sobre todo si tiene un problema, decir, el niño no puede, y no le digan, y no le hagan, y cuando sí puede, Sí, claro. sí entiende, sí puede, dentro de toda la problemática, era una sobreprotección, que pues para tu yerno y para tu hija, pues a mí me vale, o sea, no. a mí me están cayendo así 20 y 20 Es y 20 y 20. Es que tú no sabes de verdad lo que era Y luego hijo único. único. Haz de cuenta, Damián tiene un timbre que de repente puede llegar, que dices, y todo el tiempo, ¿no? Y era algo que cuando Peggy decía, ya, por favor, es esto, ay, o sea, vívelo, ¿no? Vívelo. Entonces, Benjamín, es increíble, soy de verdad infinitamente agradecida. Le decía, baja la voz. Sí, Benjamín, sí. Porque entonces... Es que, sí. No, es que voy en el carro y otra vez se me van las cabras. Si me empiezo a estresar, venía yo en un lindo sentido contrario. Muy bonito, porque andaba yo pensando Periférico, ¿no? No, pero sí venía yo y aparte... Gracias a Dios, no. No, gracias a Dios. Entonces venía en sentido contrario y habíamos quedado de comer con la familia de Benjamín, mi yerno, y venía yo en sentido contrario y los veo de frente. Le dije, ay, qué pena, creo que sí vengo en sentido contrario. Entonces les dije, ahorita nos vemos. Y mira, me emociona hablar de mi niño, es mi niño, y ver esos cambios que hoy... Hola, hoy lo tocas, hoy lo abrazas. Yo le pregunto siempre, ¿quieres que te abrace? Y siempre dice, sí, Marisol, sí. Entonces lo abrazo y ese amor con disciplina que hoy Dios tuvo mucha misericordia conmigo porque soy una mujer que vengo de una familia, como todas, disfuncionales, pero yo vengo de una familia vistosamente disfuncional. Que mi familia pues es artista y entonces como que hay aparte intensas como los huracanes, como los terremotos, como los tsunamis. Aquí las peleas no era de sacar lengua, no, eran unas batallas campales. Entonces, ¿pero qué estaba diciendo yo esto? Díganme, porque ya se me fue el avión. No sé qué nos ibas a decir, pero... Qué entretenida nos estabas contando que era una bendición, que tú que dabas gracias, porque nos estabas hablando también del amor con disciplina. Ajá. Y hoy, gracias, veo que las mamás de hoy, no es crítica, es observación, ¿no? Los nuevos métodos. No hay que gritarle, no hay que corregir, y no hablo de golpear, pero corregir, es como si mi hija se va a la alberca, no decir, mi amor preciosa, hermosa de mi corazón, ten cuidado. No, la agarras, a mí me pasó, la agarras de los pelos en el aire, ¿no? Todo esto para transportarlo a Damián, ver esa disciplina que le ofrecieron Benjamín y Romina. Y aparte otra cosa, mi hermana vivía sola con 3 gatos, ¿ok? Nada más. Llega Romina, llega Benjamín, llega un niño, llegan 2 pájaros, llega un perro, llega otro perro y llega otro perro. O sea, y Damián tiene historias. Entonces es como, y el gato que persigue, entonces él te cuenta, tiene una vida. Y lo digo de verdad, con enorme respeto al trabajo de mi hermana. Hizo algo fantástico, como ella decía, fantástico. Pero también su partida ha dejado un panorama fantástico para que podamos colaborar cada uno con la parte que podemos, porque Dios nos crea con capacidades diferentes para poder como complementar, ¿no? Y ver cómo Damián es esa esponja que ha
absorbido cosas nuevas a sus 47 años, ver que es un niño que puede comportarse de manera diferente y yo aplaudo, repito, a las instituciones que aman a los niños, a las serias instituciones que se preocupan. Damián tiene una maestra que me habla y me dice, es que tuvo una crisis. Y la mujer llorando. Y yo digo, ¿cómo? Porque Claro. valoremos esas instituciones serias donde no nada más nos cuidan a nuestros amados, sino los aman al parejo. Yo quiero además reconocer a Damián, porque sin duda, pues él también ha tenido que flexibilizarse. Y a veces son cosas que no podemos entender, pero pues estos comportamientos, esta adaptación que él ha tenido que hacer de la vida, ¿no? Seguramente tu hermana nunca lo imaginó, como lo dices. Pero él ahora es otro Damián. Él ha tenido que ir también creciendo y adaptándose y evolucionando, ¿no? Y para quienes no lo saben o no han tenido estas experiencias, pues todo el convivir, el estar, el amar a una persona que tiene algún síndrome o alguna discapacidad implica muchísimas cosas, ¿no? Desde las crisis, la medicación, que además es muy cara, ¿no? El tener además las instituciones serias, como dices, pero también a las buenas personas, ¿no? Los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, las maestras sombra, en fin, o sea, sí se requiere de un cuerpo muy grande de acompañamiento, que no es barato, además, que también dar con estas buenas personas, de verdad que es una bendición. Sí, y bueno, pues te voy a dejar sin palabras, fíjate. Damián, muéstralo por favor para... No, primero a ti. Damián, cuando vivía en su entorno principal. No, que cambió. Aparte ya se le ve más cosa, maduro todo. Pero perdón, sí, no. Es que es con lo que te digo de a veces no entendemos el por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas. Y máxime, yo sí puedo decir que de pronto dije, ¿por qué mi hermana? Y no por quedarme con Damián, sino porque ella era mi segunda mamá, porque era la gallina que unía a la familia, la de las comidas, cocinaba. Y yo decía, ¿por qué? Y hoy, a casi 4 años, viendo esas fotos, digo, había un porqué que yo no veía, que Dios sí veía. Era necesario, ¿cómo se dice? La temporada de mi hermana había terminado, la época, ¿no? Y viene una nueva temporada para Damián, y obviamente en eso estoy incluida yo. Tuvo que ver un gran dolor, sí, porque la partida de mi mamá era algo que esperabas, como decía mi mamá, no me cuezo al primer hervor. Yo le hablaba a mi mamá, mami, ¿cómo estás? Pues aquí tú, nada, que me muero. Y yo, mamá, así era, mi mamá era de humor negro, pero entiendo hoy, ¿no?, que en cada cosa que nos cuesta trabajo y lo experimentamos con todas las emociones que Dios nos ha dado, enojo, furia, frustración, tristeza, tú ponle el nombre que quieras, si perseveras creyendo que hay algo bueno en todo eso, ¿sí?, y haces la parte que te corresponde, lo vas a ver. Y de verdad yo no estoy decretando, no es. Simplemente es algo lo que siembras cosechas, ¿no? Y yo lo veo hoy en Damián, que es sorprendente y me anima. Y yo animo también a las mamás, porque también es un mundo de pronto solitario. De pronto las mamás son las que se quedan con las crías. De pronto los papás dejan de estar y pues las mamás somos las mamás, es algo, y digo, hoy no parí a Damián, parí a Romina, pero damos la vida por nuestros críos y de pronto los hombres tienen como, no todos, pero si tú te fijas en el común denominador, somos puras mamás que estamos ahí con los chamaquitos, ¿no? Entonces, también yo quiero formar parte también de mucho más activa de AMPRE. Tengo por ahí un proyecto que ya le había comentado a Ernesto. Muchas tengo que dar gracias a mis compañeras, desde Lucía Méndez, desde Edith Márquez, desde Alicia Villarreal, desde un chorro de compañeras, el maestro Fernando de la Mora, han donado
ropa específica, que quiero hacer un bazar para, no nada más para Damián, para AMPRE, sí, porque aquí no se trata nada más de, ay, Damián, yo mimé conmigo, con mi niño, no, porque pues es una institución que soporta gastos de niños que no tienen, ¿no? Ya agarré el micrófono, así que interrúpanme. No, es que mira, cómo ha cambiado tu vida en estos ¡Ay, últimos sí! años y te ha acercado a la vida de una organización que pues generalmente las personas desconocen. Sí. Claro, Y sí. justo, digo, nosotros que estamos en este medio de las organizaciones, sabemos de muchas historias, del trabajo, de la gran labor, y me da mucho gusto que una voz importante hable, no nada más desde el aspecto personal de lo que tú estás viviendo con tu sobrino, sino en general de todas las mamás, de todos los niños, de las personas que trabajan ahí, porque de verdad la labor es importantísima para estas personas. Nos platicabas ahorita, por ejemplo, de una situación que podría ser a lo mejor lo más sencillo y lo más básico, que dirías, bueno, pues le toca ir al dentista a mi sobrino, pues hay que llevarlo. Pero lo que implica llevar a tu sobrino al dentista no es como cuando nosotros vamos. Te voy a interrumpir. Claro. Micrófono. Sí, te voy a interrumpir porque ahí va el cambio. Para que Damián tuviera una revisión, olvídate de dentista, una revisión con el neurólogo que pues lo observara, porque no había de que levanta ni... No, Damián había pancho. Y Benjamín y yo lo llevamos al doctor. O sea, yo lloro. Porque mi hermana, teníamos que ir 3 personas con Damián, porque iba furibundo. Y yo decía, que no haya nadie en el elevador, por favor, que no haya, porque empezaba con un dialecto, unas palabrejas, porque se ponía muy tenso, porque su mamá se ponía tenso. Entonces, todo era tan tenso. Bueno, hoy vamos al neurólogo, Dios guarde. ¿Qué piso? El 3, púncatela va. ¡Hola a todos! No. Ahora llega feliz. No, cállate. Wow. No. Hola, doctor. Hola, Damián, párate. A ver, te voy a tocar la Ya le hacen todo, le revisan todo y Damián, adiós, doctor. Y dices tú, ¿what? ¿Cómo? O sea, espérate, otra, sacarle sangre. Era... Y Benjamín, ¿no? ¿Sí? Te van a venir y te van a hacer pin. Pin. Sí, Benjamín. ¡Au! Pin. Wow. Oye, pues qué labor la de Benjamín, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, es todo mi respeto y reconocimiento Gracias, tener un mis yerno hijos. así, tu hija muy bien. Y bueno, tú muy bien con tu hija, pero eso habla de una solidez de valores y de convicción y de un profundo amor también por tu hija y tu familia y la familia, ¿eh? Sí. De verdad que me da mucho gusto que esté el género masculino presente de otra forma, pero como bien dices, Benjamín, sí. que haya muchos más benjamines que apoyen ¿Verdad? a las mujeres, sobre todo cuando se tiene una problemática de esta naturaleza, que Sí. por lo regular los papás salen corriendo y las madres son las que afrontan estas situaciones. Y creo que importante también reconocer esta figura, ¿no? Oye, y yo te quiero reconocer a ti, porque también esta parte de este nuevo sobrino, sobrihijo, como tú le dices. ¿Sobrinijo? Sobrinijo, que es tu hijo. O sea, Es mi- esto es tuyo. Esta vibra, esta energía, este sentido del humor, esto sin duda es tuyo. Y ahora esta respuesta, esta nueva forma de vida, esta aproximación, esto es tuyo. Y esto es maravilloso. Y gracias por compartirlo, porque está muy lindo recibir esto, ¿eh? Ay, qué hermosa, gracias. Yo creo que, repito, a veces es necesario pasar por un valle de sombra de muerte, ¿no? Como lo pasé, para poder ver que en cada circunstancia siempre hay algo bueno y siempre hay una enseñanza. Y yo no quiero decir que al mes de que mi hermana falleciera yo estaba, no, les repito, lo de mi mamá era esperado, lo de mi hermana fue inesperado y fue mucha cuestión legal, ¿verdad? Pero hoy digo, bueno, esta es mi familia y Benjamín, yo soy familiar de mi hija. Dicen, ay, no, sí, Romina tiene su familia. Están en Chile, su esposo, su hijo y ella. Esa es la familia de Romina.
¿Quién es mi familia? Damián. Y es así Damián, de, claro. oh, wow, ¿no? Oh, wow. Y lo tomo hoy con mucho respeto, con mucho amor, con mucha responsabilidad, y reconociendo. Tú hablaste de estas redes, yo no podría sola, gracias Abril, gracias Dileri, gracias a todo AMPRE, desde el que me abre la puerta, desde todos los maestros, maestras, desde los que cocinan, desde quienes los bañan, quienes los limpian. O sea, estoy hablando de temas fuertes, pero quienes los limpian. O sea, no hay dinero que pueda pagar eso y que se haga con amor. Entonces, si hoy puedo ser de alguna manera como ese ánimo, ¿no? Y por eso te digo, voy a hacer, si Dios permite, ese bazar. Quiero hacer algo para las mamás. Yo doy conferencias desde hace como, yo siempre digo 18 años, yo creo que ya llevo 40 años dando conferencias y yo sigo en Desde los 18. hace 18 años, ya tengo un montón de años dando conferencias y son conferencias para mujeres, así como soy, ¿no? Con todas mis, hoy voy a cambiar con todas mis cosas terribles. Genuinas. Eso, genuino. Traigo ahí un libro que me gusta mucho porque si bien hace 10 años que lo escribí, que lo platiqué, porque realmente es platicable, te lo voy a dar, me gusta ser honesta y en este libro platico circunstancias padres del éxito y todo, pero platico también como el Jintsu, ahorita se me va, pero es esa vasija japonesa, ¿no? Que se rompe y que la restauran con oro y no hay ninguna igual y se resaltan esas resquebrajaduras, esa cosa, o sea, las grietas se resaltan y yo resalto mis grietas porque a final de cuentas soy un ser humano y de pronto la cuestión del artista y todo eso nos pone en un lugar ante la gente que dicen, ay no, así, uy no, comadre, veme a la mañana y verás que parezco cuadro de Picasso, o sea, toda la cara está deforme, gracias a Dios por el maquillaje, pero el poder compartir en este libro mis fallas, grandes fallas, y que no soy víctima, no, porque me choca decir, las bioseries esas, ay no, o sea, la heroína o el héroe y todo el mundo conspiraron contra ellos, ¿no? Y es así de, no, no es cierto, no es cierto, algo malo has de haber tenido que hacer, por Dios, ¿no? Entonces, eso en las conferencias, y quiero dar conferencias para estas mujeres, ya que esté todavía más empapada en esto de, pues, de ser la mamá tutora completa de Damián. Es una aventura y no le hace falta nada, diría Montaner. Y tú, en este proceso, ya nos platicaste cuando fue la muerte de tu familia, de tu primer entorno, que fue de golpe, ¿cómo te afectó? Ahorita, ¿cómo estás? Fíjate que bien. Yo te veo muy bien. Estoy bien, como en pedacitos, porque, y está bien, porque en mis incapacidades puedo ver la capacidad de Dios. De verdad, y no hay otra manera que lo hubiera podido experimentar como hoy. Tengo ánimo, eso es algo que he estado pidiéndole a Dios, porque de pronto es así de, no, yo le he dicho a Dios, te estás pasando, ya no puedo. Y no, y me ha servido para fortalecer mi ánimo, me ha servido para fortalecer mi fe, me ha servido para aprender. Entonces, estoy bien, ¿sabes? En esa área emocional, con mis picos, porque soy intensa, por si no se habían dado cuenta, o sea, lloro mucho, río mucho, soy muy feliz, tengo mis lados tétricos, pero estoy muy bien y tú me conoces. Debería estar deshecha porque mi hija se fue, deshecha porque es la luz de mi... Y olvídate ella, como quiera, la tuve 23 años, mi nieto. Y sí, sé que viene difícil y es una nueva forma de vivir, sin Benjamín, sin Romina, sin Dan, pero estoy bien, en la salud voy, tengo 63 años,
me encanta de pronto, yo estoy por instrumentos bien, ¿no? Cada día agradeciendo. Dios mío, la otra vez también me levanto y ¡ay! Me duele la pierna, ¿no? Y voy al baño, porque es generalmente lo primero que hacemos en las mañanas. Estaba yo, ¡ay! Me duele la pierna. Y de pronto dije, ¡ay! Pero tengo otra. ¿Te duele? No. Pues gracias, porque nomás me duele una pierna. O sea, llego a ese, claro, porque si me quedo me duele la pierna, o sea, no veo que tengo la otra y que no me duele. Y así, viendo, mi amiga Silvia Garbana acaba de partir y ha dejado una enseñanza muy profunda, tenía un dicho. Ella decía, se estaba cayendo el mundo, ella decía, pero lo bueno es, y yo decía, ¿qué tiene de...? Y estoy en ese, siempre tengo cosas buenas. No tengo a mi hija, no tengo a mi nieto, no tengo a Benjamín, tengo a Ernesto, tengo una comunidad en la fe, tengo una comunidad, la familia de Damián, que hoy es mi familia, tengo trabajo, ¿sabes? Tengo una chica en casa que es un bombón, que me quiere, que se preocupa, que me hace mis medicinas, y yo así de, ¡ay, qué cosa más bonita! Disculpen. No te preocupes, tengo tantas cosas por las cuales estar agradecida que quiero hacer esto. Hay una canción muy bonita. Dice, me quedo con la gente que pone a la alegría en su menú del día. Y esa era Silvia. Y dice, me quedo con la gente que te regala tiempo y si no lo tiene, lo fabrica para ti. Me encanta eso, lo fabrica. Valoro mucho esto y valoro la oportunidad de que dentro de mis incoherencias y mi déficit pueda tener algo que pueda animar a esas mamás, pueda ser una voz que agradezca a las instituciones, que pueda contar un testimonio, ¿no? De una persona imperfecta que pues, medio quería el sobrino, ¿no? Y ahora lo amo. ¡Ah! No, o sea, eso, porque eso es real, ¿no? Y creo que eso es lo que más puede valorar una persona, el ser real y decir, soy una persona muy imperfecta y disfuncional, pero con un Dios perfecto, muy funcional, que hasta el día de hoy me ha permitido sobrevivir, vivir, disfrutar. Y quiero ser muy efectiva con Damián. Quiero ser muy efectiva porque es lo último que me queda de mi familia primera. Pegadito tengo a mi sobrina Aldonza, pero es como otra historia, la quiero profundamente, pero no hay mucha comunicación, no porque estemos peleando, no empiecen, pero la familia más pegadita es Damiano, y veo parte de mi mamá, veo parte de mi hermana, y digo yo, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y amo a mi sobrino, te amo. Ay, qué bonito, pues muchas gracias por permitirnos entrar, por compartirnos, por mostrar al ser humano que hay, que eres, y abrir esta parte de genuinamente, sin romantizar, ¿no? Sino totalmente así, genuino, abierto, amoroso. Muchas gracias, es un regalo tenerte este día. Gracias. Gracias por la invitación. Y tenemos una tradición en este podcast. A ver. En este podcast te vamos a cantar. No, no es cierto. No, Órale, venga, no. Con esa voz, qué vergüenza, amigo. No lo haría nunca. Tenemos una tradición aquí, que es que nuestro invitado, ahora que te dimos un empujoncito a recorrer tu vida, esta parte de tu historia, y te llevamos a viajar en el tiempo y tú nos llevaste de la mano, en este recorrido de vida, en esta historia, ¿a quién le quieres dedicar este programa en el sentido de decir gracias, porque con tu vida me enseñaste o me cambiaste, me diste una lección de vida y gracias a ti estoy en este momento feliz viviendo de esta manera y solucionando y dándole paso a lo que estoy viviendo? ¿Quién es esa o esas personas que están en tu corazón que dices gracias por lo que has hecho por mí, por Damián en mi vida? Ok, ahí va. Número 1, mi mamá me dio la vida.
Punto. 2, mi abuela que me crió junto con mi hermana Peggy. 3, gracias en esta última etapa, ¿no? A Romina, a Benjamín, gracias a Dileri, gracias a Brilita, gracias Sweet, gracias Lidis, gracias Fátima, gracias a todo el equipo de AMPRE, gracias a Silvia Galván, aunque no tenía mucho que ver, pero sí que ver por esa frase de, pero lo bueno es, ¿no? Espero que no se me vaya nadie. Hay muchas personas que permiten, gracias a ustedes por permitirme estar aquí, gracias a todas las mamás que no conozco y que verán este programa, que son mujeres esforzadas, que posiblemente de sus esposos no tienen más que el abandono. Gracias por ser mujeres comprometidas. Y algo, Dios ve, ¿sabes? Dios ve el esfuerzo, Dios ve tus lágrimas, Dios valora lo que haces y te dará el gozo, la alegría de que tú sepas que no es en vano lo que estás haciendo. Y obviamente, pues primerísimamente yo, ¿no? Porque sé que todo lo bueno que yo puedo tener en esto proviene de Dios. Le doy gracias a Dios por hoy, amigo. Hoy, porque como me quejé de todo lo que he estado viviendo. Todo hoy, ¿no? Obviamente que hace 4 años, no. Pero sí, y aquí estoy, y creo que uno puede ser efectivo, ¿no? Aún ante las tragedias, porque cuando empatizas con la gente, se vuelve ese llorar con los que lloran, ¿no? Reír con los que ríen, y gracias a cada uno de los, si dejé de mencionar a alguien, pues tú sabes que también estoy agradecida. ¿Qué te cuento? Marilu, qué manera de festejar el Día de las Mamás, Ay, a sí. quien también dedicamos, bueno, ya bien lo mencionaste, a todas las mamás, pero en general, este 10 de mayo, con la presencia y con la historia de Marisol Echanove, porque hoy nos olvidamos de la Marisol de las cantante. Mercedes Echanove Rojas, padre, perdónalos porque no saben lo que hicieron. Y yo creo que con su historia estamos hablando de la historia de muchas mamás que están con sus niños en algún hospital, en alguna institución, en casa simplemente. En casa simplemente. ¿No? Viviendo estas historias. De verdad, muchísimas gracias. Todas las mamás. Gracias, Y, gracias. Pues, Muchas gracias. Muchas gracias. no sé, Gracias por honrar este espacio, bueno, por honrar y por permitirnos honrarte también a ti y por honrar a las mamás y a los papás también, porque no serían mamás si no hubiera también un papá detrás. Que colaboraron. Pero este programa es muy especial para las mamás y con una historia maravillosa, no romantizada, que eso es lo que más me gusta, y muy genuina y muy amorosa. Así es que se transmita también para allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Historias detrás de las causas. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Muchas gracias. Síganos. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.